buenas tardes. Venimos hoy con una Ireo Talks súper interesante. Vamos a hablar de estrés, de gestión del estrés e incluso de burnout. Vamos a ver realmente, pues, qué nos puede decir un psiquiatra, un experto en estrés y en burnout. Yo creo que debe ser de los mejores expertos, al menos de España, no sé si de Europa también. Ah, ¿qué tal? Hello, ¿cómo estás? Bien. Carlos, vamos al lío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta sociedad que parece que está de moda ir todos estresados? Ujú. Casi te diría que está bien visto, ¿no? Que ir todos corriendo por todos lados y que no nos dé la vida, ¿no? Esa frase que, No ostras, me no me da da la la vida. vida. ¿Qué Total. está pasando? Bueno, pues vivimos en una sociedad muy curiosa, ¿no? Porque es la época de la historia en la que los seres humanos somos más libres que nunca, ¿no? Pues hemos peleado durante siglos para tener el nivel de libertad y de comodidad tecnológica, física, sanitaria, etcétera. Y lo que estamos haciendo con esa libertad es autoesclavizarnos, ¿no? Dedicar cada vez más tiempo al trabajo, necesitar ser cada vez más productivos y aumentar el nivel de exigencia, ¿no? Que incluso se lo transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Que les apuntamos a 200.000 actividades, tienen que ser los mejores en todo. Y este es un poco el chip social que está llevando a lo que algunos filósofos llaman la sociedad del cansancio. Es que vivimos cada vez más agotados, a pesar de que no es necesario, ¿no? Estar tan agotados. Y esto se está convirtiendo, incluso como tú dices, a veces es un signo de éxito. No tener tiempo para nada, estar con la lengua afuera todo el rato, ¿no? Y tener esa sensación de que no llegas a nada, pero que al final te acaba agotando. Eso es un tema, ¿no? Que es difícil de entender porque nos pasa, pero nos está pasando. Y también hay otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la tecnología, con la digitalización, que hace que sea cada vez más difícil desconectar del trabajo, porque el trabajo pues lo tenemos en la palma de la mano, ¿no? Con el teléfono móvil, con el acceso a los emails, a los portátiles. Eso dificulta mucho desconectar, que ya veremos luego que es algo fundamental para vivir menos estresados y evitar quemarnos. Y bueno, pues habría muchos más elementos, ¿no? En cómo se gestionan las empresas el bienestar de las personas, cómo gestionamos nuestra vocación, nuestros talentos, ¿no? Que esto tú sabes mucho. Y bueno, una serie de elementos que al final pues, nos están llevando a quemarnos. También es verdad que hay, bueno, una situación económica y social que todos percibimos que no es la misma que hace 15 años o 20 años, ¿no? Y eso también pues está generando más estrés, más tensión y estas crisis que estamos viviendo, como el COVID, pues esto de la Dana, pues esta semana, hace unos días, ¿no? Bueno, son elementos que generan un estrés social también, que el estrés se va acumulando y al final aparece el síndrome del burnout, ¿no? Que por cierto no lo hemos definido muy bien, que mucha gente no sabe lo que es. Quizá podría estar bien definirlo. Lo que tú me Exacto, digas. es como que todos tenemos ciertos niveles de estrés, pero ¿en qué momento es ya Ujú, burnout? Es ya enfermedad, ¿no? Tengo entendido que el burnout está ujú. considerado ya enfermedad. Exacto, incluido en la clasificación internacional de las enfermedades de la Ujú, OMS, la edición ujú. 11 en concreto, que es en la que estamos ahora. O sea, se considera un problema de salud que encima cada vez la OMS le da, en cada revisión que hace de su clasificación, le da cada vez como más importancia. Y que cómo distinguimos, a qué diferencia hay entre el estrés de, oye, estoy estresado un día, ¿no? O incluso una semana, vamos a poner, O y voy el burnout. acelerado por la vida, o es que Claro, realmente ya me tendría que preocupar. claro, pues a ver, el burnout al final es lo que acaba sucediéndote si estás estresado demasiado tiempo o con demasiada intensidad, ¿vale? Entonces el burnout es un problema de salud que sería como la cara de enfermedad un poco del estrés. Y es un fenómeno que nos sucede a nivel físico, a nivel mental, que es muy claro, ¿vale? Es bastante claro, bastante específico. Es verdad que se puede confundir con otras cosas, pero porque eso pasa con todas las enfermedades mentales, ¿vale? Pero al final es como muy claro lo que pasa. ¿Y qué vive una persona que tiene burnout? Pues empieza a agotarse, ¿vale? A nivel físico y a nivel mental. Entonces, cada día se despierta con menos energía, tiene menos
fuerza para cumplir sus responsabilidades, tanto en el trabajo como en casa, como en la vida en general, porque la energía al final es una sola. Y ese cansancio, según va avanzando, ese agotamiento, acaban apareciendo enfermedades físicas de todo tipo, ¿vale? Yo aquí he visto de todo. Hipertensión, que está súper relacionada con el estrés. Problemas de corazón, he visto personas con infartos de corazón por burnout. Eh, Luego problemas de piel son muy típicos, pues erupciones en la piel, problemas que no se resuelven, luego problemas autoinmunes, problemas digestivos súper frecuentes, por ejemplo el SIBO está muy relacionado con el exceso de estrés. Problemas también del sistema inmunológico que se debilita por el estrés crónico, entonces pues te pones enfermo con cualquier cosa, cada vez eres más vulnerable. Problemas, lesiones físicas, que eso es lo que me pasó a mí, luego lo contaré cuando hablemos de mi historia. Y bueno, pues en el fondo casi cualquier problema de salud al final empeora o puede aparecer por estar sufriendo burnout, porque al final el estrés crónico te va debilitando y te va dañando. Luego tenemos la parte más mental, ¿vale? Que aquí aparece, pues por supuesto, el agotamiento mental y las personas que sufren falta de concentración, que tienen esa sensación de neblina mental, que cada vez va siendo menos eficaz en tu trabajo, entonces vas estando, pues cada vez como eres menos eficaz, tienes que dedicar más tiempo, y como tienes que dedicar más tiempo, te estresas más, ¿no? Es un círculo vicioso. Y luego hay un tema muy específico. Bueno, también hay personas que sufren fallos de memoria, esto es súper frecuente también con el burnout. Y luego aparece la desmotivación o la desconexión con el trabajo, que esto es como muy, muy típico, muy específico del burnout. Y es que tu trabajo te empieza a dar cada vez más igual. Algo que antes te ilusionaba o te importaba que salieran bien las cosas, de repente pues ya te da igual, los resultados te empiezan a dar igual, incluso las personas a las que tú ayudas en tu trabajo te empiezan a dar igual, o más allá, hay gente que ya se quema tanto que empieza a sentir irritación y aversión por las personas a las que ayuda, ¿no? Se vuelven sus enemigos, sus propios clientes o sus alumnos o sus pacientes o lo que sea, ¿no? Y esto ya es el síndrome de burnout que va avanzando bastante. Y por último, también podemos hablar de la falta de conexión espiritual con el trabajo, la falta de autorrealización, que sería pues que tu trabajo ya no te llena, te deja vacío. A lo mejor eso, algo que era tu vocación y que tú sentías que te llenaba gran parte de tu vida, de repente, como estás tan quemado, te empieza a dejar vacío. E incluso te puede pasar que dejes de verle sentido no solo a tu trabajo, sino a toda tu vida, ¿no? Porque al final el burnout te afecta a ti como persona, no solo a lo que tú eres en el trabajo. Entonces empiezas a ser incapaz de disfrutar de la vida, de conectar con la vida y cada vez todo pues, se te hace más vacío y más monótono y bueno, no puedes disfrutar, ¿no? Esto le pasa a mucha gente con burnout. Entonces, bueno, Me salen un montón de preguntas, Carlos, a hacerte a raíz de todo esto que dices. Primero, decías, ahora entro en el tema este que nos decías de síntomas, pero has dicho al principio de todo, es cuando sostenemos durante demasiado tiempo el estrés. ¿Qué es demasiado tiempo? ¿Es un mes, 3 meses, sí. un año? ¿Qué es? La realidad es que el estrés no está hecho para que lo suframos más de 3 o 4 días, ¿vale? Vale. Si estás estresado de forma constante, sin bajar, ¿no? 3 días, 4 días, tú ya te empiezas a agotar, ya empiezas a entrar en burnout. ¿Qué pasa? Que hay gente que, o sea, ¿qué hacemos la mayoría de la gente? Bueno, pues nos estresamos un poco un día, pero luego desconectas. Entonces ahí recuperas, ¿vale? Eso está bien, o sea, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? Que a veces te estresas bastante más de lo que te recuperas. Entonces, si eso sigue manteniéndose un día, otro día, un mes, 2 meses, 3 meses, al final la balanza es estrés y entonces te acabas quemando con el paso de las semanas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya depende de cada uno, porque hay gente que es como más resistente, gente que menos, pero si tu vida va avanzando y tú vas notando estos síntomas que yo digo, vas notando que te agotas cada vez más, que desconectas cada vez más, ¿no? Pues es signo de que te estás pasando, o sea, y que eso es mantenido en el tiempo te va a acabar quemando. Claro. Entonces, bueno. Da la sensación con lo que dices que se acumula, ¿no? Que por mucho
Porque yo tengo casos cercanos ahora mismo que dicen, no es que es este mes, e incluso a mí me pasó, ¿no? Yo sabía que octubre Sí, iba a tope, ¿no? Y es octubre y luego ya, noviembre ya me relajaré. Entonces, bueno, al final noviembre tampoco me relajo, pero suele claro, pasar, sí. es subir, bajar un poco, volver a subir. Entonces, no sé si ese poco que bajamos, Ujú, ¿no? Se queda allí un pozo de estrés que ya no partes de cero, ¿no? De haber claro, descansado, sino que ya estás un poco más arriba total. y ya vas acumulando. Ujú. Esto se ve mucho después de vacaciones, ¿no? En las vacaciones de verano, la gente vuelve con una conexión, una energía y un bienestar que solo se tiene los primeros 15 días de septiembre, ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir de ahí empezamos a ir hacia abajo poco a poco. O sea, nos estamos pasando de estrés constantemente y vas perdiendo ese bienestar que tenías. Pero es que eso es lo que debería ser lo normal en nuestra vida. Lo que pasa es que como no lo gestionamos bien, pues nos vamos agotando, ¿no? Pero bueno, ¿En qué momentos del año te llegan más pacientes? ¿A partir claramente del 15 de septiembre? a partir de enero a mayo es brutal la cantidad de gente con burnout que llega y ahora yo ya empiezo a ver que empieza a aumentar, ¿no? O sea, verano y septiembre son meses bajos, que siempre hay gente con burnout, ¿vale? Que o sea, sigue pidiéndome ayuda a la gente, pero no tanta como después de Navidad. Ahí es el momento, porque la Navidad a mucha gente parece que le estresa más, ¿no? Y ya remata. Luego encima el invierno yo creo que afecta mucho porque hay menos luz solar, todo influye en nuestro biorritmo, en nuestros niveles de energía. Como no vivimos acordes con la naturaleza, nuestro ritmo de trabajo es el mismo en verano que en invierno y eso tampoco debería ser así, pero bueno, eso ya quizás es un tema más complicado, más profundo, pero bueno, entonces eso yo creo que a la gente le agota y por eso en enero, a partir de esas fechas, tengo más gente. Qué curioso. Y luego comentabas antes también los síntomas, ¿no? Y claro, cuando hay un síntoma físico, ¿no? Que comentabas, el SIBO o cosas en la piel, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahora no me sale Sí, como, eczema, bueno, eczemas o lo que sea, o dolores de cabeza, lo que sea. pérdida de Ahí peso. está claro que hay que acudir a un profesional. Pero cuando es algo mental, ¿no? Cuando has comentado todo esto de agotamiento, no tengo ganas de ir a trabajar, pierde el sentido, me irrito con los compañeros de trabajo. Claro, todo esto es mucho más Sí, sutil, es más ¿no? subjetivo. Más subjetivo. Entonces, ¿en qué momento alguien tiene que ir a un profesional, acudir a un profesional como tú, si a priori no tiene síntomas físicos, aunque se estén allí Claro. latiendo, ¿no? Que estén a punto de salir? ¿En qué momento deberían realmente acudir a un profesional? Mira, yo esto siempre lo que digo es, primero, bueno, desde luego, cuando eres consciente de algo no está yendo bien, pues tienes que poner medidas. Pues lo lógico, lo primero es trabajarte tú, ¿no? Que para eso pues yo divulgo mucho sobre este tema, tengo mi email que envío todos los días gratuito, ¿no? A toda la gente que está en mi comunidad, que les voy ayudando a vivir una vida más equilibrada. Bueno, pues tienes libros, ahora se va a publicar mi primer libro en enero, ¿Ah, todavía no lo sí? puedo Qué recomendar, bien. sí. ¿Nos puedes decir el título o es top secret El título es aún? sencillo, es El síndrome de burnout, porque soy, Claro, directo y al punto. sí, Ok, sí, qué sí, porque bueno. en habla hispana hay muy poquitos libros sobre este tema. Todos son de ámbito así muy empresarial. El mío va a ser el primero divulgativo, ¿no? Así más para el gran público. Y, y bueno, el tema es, pues empieza a trabajarte tú, empieza eso, ¿no? Pues a través de recursos como los que yo ofrezco, los que pueda ofrecer cualquier persona que te pueda ayudar a vivir más equilibradamente. Y, y si tú ves que a pesar de tus intentos personales no estás avanzando, pues ahí yo ya cuando pediría ayuda. O sea, no esperaría a estar en la crisis absoluta para pedir ayuda. O sea, yo esperaría a ver si tus propios mecanismos te sirven y si ves que no, pues pide ayuda antes de llegar al fondo del pozo, ¿no? Que eso es lo que pasa a mucha gente, que es que, a ver, no... Te podría contar unas historias, ¿vale? De gente que he visto con burnout desde, ya lo he dicho antes, gente que le dan infartos de corazón, ¿vale? O sea, que aguanta hasta que le pasa esto.
o gente que acaba en depresiones graves por burnout, o sea, su cuerpo llega a un punto que les dice, tú no quieres parar, pues yo te paro. Y acaban en la cama 5 meses, ¿no? Gente a lo mejor, estoy pensando en un caso, una persona empresaria que tenía su propio negocio, que por no parar, no parar, no parar, pues su cuerpo le dijo, pues ahora te paro yo. Y 5 meses en cama, su negocio, pues imagínate, ¿no? Si la persona más importante está 5 meses en la cama, y bueno, tu cuerpo te acaba deteniendo. Entonces, antes de llegar ahí, cuando todavía pues estás empezando con los síntomas más sutiles, pues pide ayuda, ¿no? Yo creo que no hay que esperar demasiado. Si empiezas a ver esto, ¿no? Que se te va de las manos, Claro, que no es sí, un pico de estrés de me han pedido 3 informes de más, sino que realmente se está sosteniendo que ya es una ansiedad, ¿no? Como más fuerte y que se te está yendo, ¿no? Y al final, cómo nos cuesta pedir ayuda, ¿no? Y qué necesario es no esperar a llegar al pozo para hacerlo, ¿no? Cuánto nos ahorraríamos que quizá, pues no, a alguien que lo pueda prevenir le das tú 4 claves o le haces unas cuantas consultas y ya lo puedes solucionar y no hace falta que llegue a una baja laboral o a todos estos temas que es que están tan a la orden del día. Yo solo mirando mi entorno, mis personas primer círculo, es que me vienen 2 o 3 casos a la mente de todos estos síntomas que tú estás diciendo. Es que es muy bestia. Sí, mira, es un dato que salió el otro día de la Organización Internacional, no, era del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que decían que, bueno, salió el dato de las bajas laborales de 2023, 600.000, ¿vale? Que era el doble de bajas laborales por problemas de salud mental, ¿vale? Que hace 7 años, el doble. La población nos ha duplicado en 7 años. O sea, es brutal hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Así que, bueno, y todo por temas de salud mental, ¿no? O sea que bueno, que sí que es un problema que es totalmente actual y cada vez va a más, sin duda. Y luego, Carlos, te quería preguntar, porque hay otro síndrome, estos ingleses que le ponen nombre a todo, ¿no? Que es el bore-out, ¿no? Que a mí me llega mucha gente así, ¿no? No es que vaya estresada, sino que es al revés, ¿no? Es como la falta de estrés también te lleva como a una apatía, como a una falta de ganas, a una desidia que también te acaba, o sea, no es la falta de estrés, es como la falta de retos, ¿no? Sería algo como la otra cara de la moneda que también es igual de perjudicial. Sí, de hecho en las clasificaciones del burnout se habla de esto, ¿no? Sería un subtipo del burnout o puede ser un subtipo o uno de los estadios, ¿no? Según tú vas evolucionando en el burnout, hay gente que empieza muy motivada en un trabajo y lo da todo y tal, se agota, entonces en ese agotamiento pierde la motivación, se desmotiva, ya le da igual y ahí pues entra en esa especie de apatía de es que me da exactamente igual y aparece este burnout, ¿no? Que realmente puede ser un paso del burnout, un estadio. Luego hay gente que no le gusta nada su trabajo, entonces empieza ahí ya prácticamente, ¿no? En la desmotivación absoluta. Pero al final estamos hablando también de un desequilibrio a nivel psicológico y a nivel incluso físico de los niveles de estrés, porque si algo, o sea, yo decía antes que hay que tener cuidado con el estrés, ¿no? Y que el exceso de estrés te lleva al burnout, pero no hay que olvidarse que necesitamos el estrés, es un mecanismo natural del ser humano, ¿vale? El estrés es lo que nos ayuda a superar retos, a estar activos y a mejorar. Entonces, tampoco te tienes que ir al extremo de no tener ningún tipo de reto, ni ningún tipo de motivación, ni nada de estrés, porque eso es igual de destructivo que el exceso, ¿vale? Qué Y esto... interesante. De esto sí que, si del burnout ya se habla poco, del bore-out ya no se habla nada. Claro, sí, se habla nada, ¿no? Y eso, y es que es importante. Entonces, a veces el mensaje parece que es como que hay que vivir zen todo el rato y no, o sea, tienes que tener retos y tienes que motivarte. Pero tienes que saber desconectar, ¿no? Que esto, si tengo que dar un tip clave, ¿no? Sobre cómo evitar el burnout y cómo evitar el burnout, al final es lo mismo, es aprender a saber tener retos y a motivarte y a
estresarte lo justo, pero luego cada día desconectar, ¿vale? Cada día desconectar. Entonces hay gente que, la mayoría de la gente, creo que su problema está en que no sabe desconectar, ¿vale? Porque va sobrada de estrés, pero es verdad que hay un grupo de gente que le pasa al revés, que es que no tiene ningún tipo de motivación ni de reto. Entonces, no conecta, ¿vale? Y entonces, bueno, en este proceso de desconectar, pues es muy clave todo lo que tiene que ver, que estaba mencionando antes, por ejemplo, con la desconexión digital, con poner muchos límites al trabajo, que hoy lo tenemos que hacer con un esfuerzo activo, ¿vale? Porque tú antes te ibas de la oficina y ya está, es que no había a lo mejor ni email, ¿no? Hace un tiempo, y el trabajo era imposible que te viniera, claro, que te llamaran al móvil. Hoy en día tienes que hasta poner barreras activas para que no te llamen, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre recomiendo que todo el mundo ya tenga dos móviles, uno del trabajo y otro de personal, ¿no? Para que el grupo ese de WhatsApp del trabajo que el domingo te pone nervioso, pues que lo tengas en otro móvil y se acabó. Y es que así no te va a poner nervioso. Ese móvil lo tienes en el cajón y el lunes ya lo sacas y ya ves lo que hay, ¿no? O sea, todo eso hay que trabajarlo en serio porque por ahí nos entra ese estrés y esa falta de desconexión, ¿no? De otras cosas. Claro, dices, poner límites hacia afuera, entiendo, hacia un jefe con sobrecarga que nos pide más y más, y también límites internos, ¿no? Ahora decías esto, yo voy con dos teléfonos porque me sé la teoría, ¿no? De diferenciar, pero voy a todos lados con los dos teléfonos. Claro, y aún me estresa más estar todo el rato mirando los dos teléfonos. Claro. Entonces, claro, ahí hay que saber, es autodisciplina, ¿no? Estamos hablando. Mira, aquí entramos en algo muy importante del burnout y cómo yo lo enfoco, que hemos hablado hasta ahora de esta parte más física, más del estrés, más fisiológica. Bueno, no hemos hablado de neurotransmisores y tal, pero lo que hay debajo, hormonal. Pero hay una parte que es fundamental, que es la personalidad, ¿no? Y yo esto es algo que trabajo mucho, que es el trabajo psicológico más profundo en tus rasgos de personalidad que te llevan al burnout, te llevan a estresarte, ¿vale? ¿Cuáles son esos rasgos? Cuéntanos. Pues yo, a ver, hay varios, ¿vale? Pero aquí en este contexto diría 3, que son, por un lado, el perfeccionismo y la autoexigencia. Pues podemos meter en el pack la necesidad de control, ¿vale? Que es probablemente lo que te hace a ti, pues llevarte los móviles a todos lados, ¿no? 100%. Claro. Y bueno, y a mucha gente esa parte de su personalidad, de necesidad de tenerlo todo controlado, es la que hace que, pues eso, algunos de mis clientes estén a las 11 enviando emails, tal. Claro, entonces es que eso machaca tu cabeza, ¿no? Y machaca tu capacidad de desconexión. Porque necesitas tenerlo todo perfecto, todo bien hecho. Te hace gastar muchísimo tiempo. El perfeccionismo es esa parte de ti que hace que, como necesitas que todo esté de 10, pues gastas muchísimo tiempo en que todo esté de 10, pero al final el tiempo es limitado. Entonces haces menos cosas, eres menos eficiente y te estresas mucho más, ¿no? O esa parte de autoexigencia de que nunca es suficiente nada de lo que haces, entonces no disfrutas de tus éxitos, porque cuando tienes un éxito ya es como, bueno, o incluso ya el siguiente, ¿no? O aunque salga bien, dices, bueno, podría haber salido mejor, ¿no? Y eso es muy estresante. Luego está otro rasgo característico de las personas con burnout, que es el rasgo salvador de la personalidad, que son las personas que se cargan a sus hombros el peso del mundo entero, de los problemas de todo el mundo que les rodea, de los problemas de los demás. Y entonces, además de sus propias tareas y sus propias responsabilidades, tienen las de todo el mundo encima, ¿no? Y eso lo hacen muchas veces sin darse cuenta, pero al final lleva a que la gente que tiene alrededor pues se dé cuenta de que ellos son los ayudadores, ¿no? de la oficina o del lugar, y entonces ya encima pues le piden favores, les piden más favores, porque es la típica persona que nunca dice que no, que no sabe poner límites, que se siente... Ya lo hago yo, tranquilo, yo te ayudo, te echo una mano. Vale. Eso es. Llevo
2 de 2, ¿eh? Estoy a punto de pedirte cita. Que digan también la gente que está por aquí escuchando aquí en live si os estáis sintiendo identificados, porque a mí ya me está dando aquí la urticaria. Y luego, bueno, ¿El tercer rasgo cuál sería? El tercer rasgo sería la falta de valoración personal, ¿no? Que ahí entra el famoso síndrome del impostor, que lleva a que la gente que a lo mejor es muy valiosa, muy válida, no se crea las capacidades que tiene, entonces todos los nuevos retos le estresan mucho más, ¿no? Porque no se valora. Y también aquí entra esa parte de que no nos permitimos cuidarnos. Porque como no nos valoramos, es como, bueno, no, me lo tengo que ganar. Este rato de descanso, este rato de desconexión. Y eso es muy peligroso, que te acaba machacando, ¿no? Entonces, estos 3 rasgos, que, a ver, son rasgos que todos tenemos un poquito de esto, ¿no? El tema es que cuando empieza a ser mucho, te lleva al burnout, ¿no? Te hace que por muchos mecanismos diferentes te estreses y eso lo unes al contexto social o a que haya una sobrecarga de trabajo en tu oficina o lo que sea y pues es un combo mortal al final. Y por eso para mí es muy importante trabajar esta faceta de la personalidad, ayudar a la gente a que se libere de esto, a que integre también, ¿no? Como son, pero de una forma más equilibrada y con eso pues ayudarles a salir, ¿no? Mira, dice Adriana por aquí, que fue clienta mía, dice, puede que muchos de los que llegan a ti, Laura, cumplan esta checklist que comentáis. Y es así, obviamente, por resonancia, por efecto espejo, por lo que sea, Sí. Pues sí, yo atraigo mucho este perfil perfeccionista, súper autoexigencia, en personas súper potentes, con unos talentos brutales y con una autorresponsabilidad y un potencial enorme, pero que esto, claro, es esto, ¿no? La doble cara de la moneda. Ese potencial y esas ganas de aportar, de hacerlo bien, de tener iniciativa y tal, te acaban pasando factura. Y como te dices, si estas tendencias se unen pues con un ambiente en casa o en la oficina o social que sube ese estrés y esas cargas, pues claro, acaba petando. Claro. Carlos, aprovecho que te tengo aquí para hacerte una consulta de esta tarde de una clienta mía que me decía esto, me decía, bueno, aparte de relación tóxica con su jefe, que esto sería otro live y otro debate, me decías que yo me conecto a las 11 de la noche a trabajar, dice, porque así el día siguiente estoy más tranquila. Entonces, claro, tú dices, hay que desconectar, hay que poner límites, pero ella dices que si le dedico 1 hora en ese momento que nadie me está agobiando, que estoy tranquila en casa, al día siguiente puedo bajar ese estrés. Claro. ¿Qué hay que hacer ahí? A ver, ahí el problema es que estás transgrediendo una regla biológica, puramente, ¿vale? Que es que si tú trabajas a las 11 de la noche, te estás estresando, estás exponiéndote a la luz de una pantalla, trabajando, entonces vas a descansar peor, sí o sí, ¿vale? Hay gente que dice, no, yo duermo bien. No duermes, es imposible, ¿vale? Es un tema biológico. A lo mejor no duermes fatal, ¿vale? Pero al hacer eso por la noche, el descanso, la calidad del descanso va a ser menor. Entonces ya por eso no es buena idea hacer eso. O sea, sería mejor despertarte antes para trabajar esa hora, ¿vale? Eso tiene mucho más sentido biológicamente también. Y luego, o si es un domingo por la tarde, por ejemplo, eso sí que se permitiría, si te conecta, permitiría entre comillas, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, si 1 hora el domingo o 2 horas el domingo me da más calma durante la semana, ¿eso sería recomendable o no? Hay que desconectar sí o sí todo el fin de semana. A ver, obviamente depende de cada caso, ¿no? Pero ahí hay que tener cuidado con que el trabajo no te invada tu tiempo de desconexión y de descanso. Yo aquí en eso no... mi recomendación mínima es, a ver, como mínimo tienes que desconectar al 100% un día a la semana, ¿vale? Que para muchos esto es pues, lo normal porque yo desconecto el fin de semana. Pero hay gente que no desconecta nunca, ¿vale? Ningún día. Entonces ya un día es todo un reto para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mínimo que yo creo que hay que cumplir sí o sí. Si el domingo le quieres dedicar un rato porque estar más tranquilo te da tal, bueno. Pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque hay a veces es tu perfeccionismo que le quieres hacer todo perfecto, entonces te ocupa muchísimo tiempo el trabajo. Entonces, pues sí, un domingo por la tarde, muchas
veces le estás dando rienda suelta a ese perfeccionismo que otra cosa, ¿no? Es como, quizás mejor que te acostumbres a decir, yo tengo este horario y lo hago todo aquí y, chico, como salga, ¿no? Y tu mente se va adaptando a eso. Y luego también que a veces es esa parte de, a ver, el trabajo tiene un elemento adictivo y tenemos la adicción a dejar las cosas como bien hechas, ¿no? Y acabadas. Entonces también hay que aprender a decir, oye, pues no está acabado, ya lo acabaré mañana, pero no voy a sacrificar mi vida personal para estar acabando las cosas, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que hay detrás de la gente que se pone a las 11 de la noche, o sea, hay como esa adicción y esa, por un lado, esa sensación de quiero dejarlo todo acabadito, pero otras personas es la adicción de, como se han vuelto adictos al trabajo, pues se sienten vacíos y no están haciendo cosas del trabajo, ¿no? Eso también lo veo bastante. Entonces, este tipo de cosas de a las 11 de la noche, yo mucho cuidado, ¿no? Ya solamente por ese tema biológico del descanso no lo recomendaría. Recomendaría más, pues, por la mañana y valorando mucho que realmente eso sea necesario o eres más bien tú que te estás dejando llevar por algo tuyo, ¿no? Claro, supongo que no hay recetas universales, ¿no? Que cada uno Claro. pues acaba con burnout, como tú dices, con un cóctel de circunstancias que hay que irlas, pues esto, ¿no? Viendo y desgranando una a una. Eso es. Carlos, ¿el burnout tiene cura? Sí, claro que sí. ¿Vale? Sí, sí, tiene cura. ¿Cómo lo trabajas tú con tus clientes? ¿Y cuánto tiempo tarda alguien que está, pues, quizá no en el pozo profundo, pero que está mal, Claro. en volver a recuperar las ganas, la ilusión y la forma, ¿no? Sí. A ver, yo mi manera de trabajarlo, yo tengo programas formativos online, ¿no? De estos pues, pequeñitos. Tengo uno, por ejemplo, que se llama La pastilla contra el estrés laboral, ¿no? Que es una cosa sencilla, que es más de ayudar a las personas a adquirir herramientas ellos, ¿no? Pero luego tengo un programa más grande, acompañado, ¿no? Que yo pues ahí estoy mucho más en contacto con la gente, también mi equipo. Y en este programa, que dura 3 meses, la mayoría de la gente en un mes y medio o 2 ya ha salido del burnout, ¿vale? Y lo dicen y lo cuentan y es como, bueno, ¿ahora qué hago en el otro mes de programa, no? Y bueno, realmente el otro mes es muy importante, ¿no? Porque les ayudamos a sentar bien eso, a sentar las bases para que eso no les vuelva a pasar nunca. Pero realmente el burnout se puede salir muy rápido, o sea, ya te digo, en 2 meses. Me ha sorprendido que digas en un mes y medio, 2 meses que puedas Sí, recuperar, porque realmente has acumulado durante mucho tiempo ahí, claro. ¿no? Ostras, que en un mes y medio o 2 meses puedas empezar a recuperarte, me parece muy Sí, sí, interesante. sí. A mí también me sorprendió cuando empecé a trabajar con este modelo, con este programa, que yo tampoco sabía bien, oye, qué va a pasar y me sorprendió ver cómo es que la gente sale muy rápido, pero claro, salen, vuelven a reconectar, vuelven a sentirse en calma, vuelven a disfrutar de la vida, ¿vale? Que eso es lo que más duro se le hace a la gente en el burnout, que dejas de disfrutar de la vida, pero es verdad que salen blanditos, ¿no? O sea que si se descuidan enseguida pueden recaer. Que el burnout esto es un problema que tiene, que hay muchas recaídas, ¿no? Hay mucha gente que va a terapia o que hace otro tipo de procesos y mejoran un poco pero recaen porque no han ido a la raíz del problema, ¿no? Que es, si yo te dijera cuál es para mí la clave de mi manera de trabajar, pues que yo busco ir a la raíz del problema, a la causa principal, que es hemos hablado de ellas, de la personalidad, elementos también de cómo gestionas tu tiempo, de cómo te planificas, o sea, toda una serie de cuestiones que cuando atacas ahí detectas cuál es el problema de la persona y resuelves eso y pues ya es muchísimo más difícil que la gente recaiga, ¿no? No te voy a decir que nadie recae nunca, que ojalá, pero muy poca gente. Claro, pero Y me genera curiosidad porque dices, resuelves esa raíz, ¿cómo se resuelve un rasgo de personalidad perfeccionista, un rasgo de personalidad autoexigente que llevas 30, 40, 50 años cultivando
y Ahí, ejerciendo, a fuego lento ¿no? se ha ido Claro, cultivando. no será Y, tan rápido resolver estos temas que son de personalidad, ¿no? hmm, Ahí es que lo que te diría es que nosotros no eliminamos ese rasgo, porque de hecho eso es un error psicológicamente hablando, ¿no? Es decir, tienes que eliminar el perfeccionismo. Eso mucha gente se mete por ese camino y se da contra un muro, Ujú, porque es imposible. ujú, Lo que hacemos es ayudar a la persona a integrar eso, ujú, que es ujú, aceptar que eso es una faceta tuya, ¿no? Yo, por ejemplo, soy súper perfeccionista también, ¿no? Y entonces aceptas que, bueno, a mí me gusta que las cosas sean así, pero entonces tengo que sacar ese rasgo, sacarle las partes buenas y usarlo cuando me conviene, pero tengo que aprender a ponerle límites donde me está haciendo daño. Entonces ya no es tanto cambiarte, sino aprender a integrar y a equilibrar. Y eso es mucho más fácil de hacer, mucho más armónico, ¿no? ujú. Y, y bueno, y luego, a ver, aparte de esto, es que el programa, claro, la manera que trabajamos tiene muchos elementos, ¿no? Hay un elemento, pues, de acompañamiento individual, de apoyo grupal, hay Mm, contenidos en audio que va bombardeando la mente de la gente, les va ayudando a cambiar. Entonces, claro, vas juntando armas, digamos, que ujú. utilizamos en ese cambio y, claro, al final son muchos ingredientes que hace que la persona haga cambios muy rápido, ¿no? Claro, Entonces, que quizá acudiendo a una terapia tradicional, claro, ¿no? Con todo el respeto a nuestros compañeros pues, ujú, psicólogos, psicoterapeutas, lo que sea, ahí tardas más, ¿no? Quizá lo acabas claro, resolviendo, pero tardas más porque no tienes como todo ese cóctel sí, enfocado y exclusivamente orientado a solucionar el estrés totalmente. laboral o de tu vida. Ujú, ujú. Esa es un poco la idea de mi programa, ¿no? Son 3 meses y es un poco como, a ver, en vez de vamos a ayudar a las personas, en vez de que estén un año y medio en terapia para solucionar esto, Exacto. vamos a ir al Un grano intensivo. y Ujú, sin rodeos también, ¿no? Porque muchas veces la terapia, que yo soy psicoterapeuta también, ujú. que la terapia, pues a veces damos muchos rodeos, tal. Bueno, vamos a centrarnos en un tema, pum, esto se resuelve, luego tienes toda la vida para resolver otras cosas, ¿no? Y, y luego también es otra cosa que veo yo mucho, el burnout es un gran desconocido en el mundo sanitario y clínico y psicológico, ¿vale? O sea, todo el mundo sabe lo que es, pero nadie lo ha estudiado en profundidad porque nadie te lo explica. O sea, yo en la carrera de medicina, yo creo que no vi la palabra burnout escrita en un libro en Ujú. 6 años, ¿no? Y como psiquiatra tampoco. O sea, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, los profesionales de esto no saben tratar esto. Que eso también es lo que veo, que mucha gente que hace mi programa eh, ha estado ya en varios psicólogos, en uno, en dos o tres, Ujú, pero como no entienden bien ese problema, les ayudan con exacto. otras cosas, ¿no? Pero no con esto. Y luego pues acaban recayendo también. Así que, bueno, de todos modos, en resumen, por supuesto que el burnout se puede salir de él. Se Lo puede único que salir y con un programa intensivo como el tuyo, pues relativamente rápido, ¿no? O sea que relativamente rápido. realmente merece Exacto. la pena. Y luego que hay gente que está muy mal, que sale, pero luego es verdad que su cuerpo necesita recuperar, ¿no? Que esto pues tarda más tiempo, pero ya están fuera del burnout, ya están Ujú. bien y están, bueno, sí, recuperándose y ahí, que eso es lo que yo viví. O sea, yo tardé un año en volver a ser el que era, ¿vale? Desde mi episodio del Cuéntanos burnout. un poquito de tu historia. Antes de acabar, me Sí, gustaría, por ¿qué te supuesto. pasó a ti en tu vida para que ahora estés ahí Pues en medio de los Pirineos con este programa tan específico de Burnout? Cuéntanos un poquito cómo fue esa historia. Pues mira, yo trabajé en un hospital, un gran hospital en Madrid, ¿vale? De los más grandes que hay, centro pues de referencia en psiquiatría además, y ahí yo estaba muy quemado y mis compañeros estábamos todos quemadísimos, ¿vale? O sea, la sanidad pública, el 80% de los profesionales están quemados. Yo fui uno de ellos y ahí decidí, como la manera de trabajar, yo también era psicoterapeuta, como te he dicho, yo veía que necesitaba trabajar de otra manera, con tiempo para mis pacientes, con mimo. Veía que la sanidad pública pues, iba a estar frustrada toda mi vida. Pues me salí y me quedé, monté mi propia consulta, buscando más libertad también y mejor calidad de vida. Ahí salté de la sartén al fuego, porque, claro,
emprender, hacerte autónomo y todo eso es bonito y fue muy bonito, pero a la vez, pues, que si los papeles de autónomo, que si los impuestos, que si consigue clientes, que si marketing, que bueno, de repente lo tienes que hacer todo tú, gestionar tu agenda y todo eso se me vino encima en poco tiempo y acabé, pues, fatal, ¿no? O sea, ahí pasaron muchas cosas a la vez, empecé a hacer trabajo, o sea, varios proyectos, me metí en demasiados proyectos, esencialmente, además de que tenía que gestionar toda mi consulta, que me iba muy bien, pero luego error de principiante también, cobraba demasiado poco. Entonces, pues para vivir en una ciudad como Madrid ya tenía la agenda llena prácticamente y el sueldo que tenía pues era poco, ¿no? Para una ciudad como es de cara a Madrid. Bueno, muchas cosas que se juntaron y ahí tuve mi super crisis de burnout que acabé con una hernia lumbar. O sea, me dio una hernia en el momento de más estrés. Estuve un mes casi sin poder caminar, que yo que soy bastante deportista y que me encanta la montaña, pues fue súper duro eso. Y Porque, tenía mucho... perdona, Carlos, en aquel momento tú no estabas todavía especializado en burnout, ¿no? No, todavía no, Vale. todavía no. Ujú. Eh, y claro, a raíz de esa crisis, que además de todo esto, pues también pues, me bajó muchísimo el estado de ánimo, le dejé de ver el sentido a la vida durante unos meses. O sea, todo lo que contaba es que me pasó. Mis Ujú. pacientes, he de decir que no llegué a desconectar de ellos, ¿vale? De la manera que sí que me pasó más en la sanidad pública eso, pero bueno, en la privada pues es diferente, tienes más tiempo, pero sí que me sentía esa distancia, eso sí, ¿no? Ujú, ujú. Y ahí me di cuenta que yo como psiquiatra, como psicoterapeuta, que ayudaba a la gente a que se cuidara más y le daba, ¿no? Les decía, te tienes que cuidar y tú eres lo más importante y tal, yo no lo cumplía hacia mí, ¿no? Y me di Había una cuenta falta de de coherencia. coherencia, ¿no? Allí, de lo que predico versus Claro. mi vida, ¿no? Y ahí me di cuenta que tenía que cambiar muchas cosas, ¿no? De mi vida. Entonces, pues me empecé a cuidar más, a tener unos horarios mucho más claros, empecé a hacer más deporte, a cuidarme más de muchas maneras, ¿no? Y también ahí ya empecé a ayudar a otras personas con burnout. Me di cuenta de lo que me había pasado a mí, que ya te digo que no es fácil porque no nos informan mucho de esto. Pero te Y autodiagnosticaste, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Básicamente sí, o sea, me di cuenta yo porque era como, a ver, esto no es una depresión, me ha venido por un pico de trabajo enorme que he tenido, sumado a todo el estrés que yo tenía acumulado de la época anterior, ¿no? Y, Ujú. y bueno, y yo tardé un año largo en volver a ser el Carlos de antes a nivel de disfrutar de la vida, de conexión, ¿no? De verle sentido a las cosas. Tardé Ujú. bastante. Pero bueno, es verdad que la parte más dura, salir relativamente rápido probando cosas y experimentando. O sea, que tampoco, o sea, el método, digamos, que yo ofrezco está mucho más refinado, ¿no? A raíz precisamente de mis experiencias. Claro, del Y prueba y error que tuviste que hacer contigo mismo, ¿no? De eso es, esto es la teoría, pero a ver, ¿me funciona o no me funciona? ¿no? Y claro, supongo que con tus clientes aplicas lo que realmente a ti claro, te funcionó, ¿no? Se llame psiquiatría, psicoterapia o irte al monte, ¿no? claro. A pasear cada día. Es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y cada Ujú, persona tiene que aplicar también lo que encaja más, ujú, ¿no? Y luego yo ya había salido del burnout, ¿vale? Y había reenfocado muchas cosas, pero un poco, digo, porque a veces parece que me fui a los Pirineos a vivir porque estaba quemado. Realmente no, yo ya había salido, vale, ok, ok. pero sí que estaba quemado con Madrid, con la gran ciudad, ¿no? Ujú, Yo me daba cuenta que ahí no era feliz, básicamente, ¿no? O sea, que el estilo de vida, la sobrecarga de planes, de sobreconexión con la gente, el ruido, todo. O sea, no sé, decía, soy joven y quiero probar otra cosa en mi vida, ¿no? Que la vida se acaba. ujú, Y entonces cogí y me dije, ¿dónde me gustaría irme a vivir? Pues me fui al sitio que más me gustaba de todos y me fui por ahí a un valle perdido en los Pirineos. Que, ujú. bueno, además tiene estación de esquí, se puede esquiar y tal. Y cumplí uno de mis sueños que era esquiar por la mañana y luego trabajar por las tardes. Eso en invierno lo puedo hacer. Ujú. Así que muy bien. Sí, sí. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Que también, ¿no? El ambiente o dónde estás o Ujú. con quién estás favorece o no favorece ese estrés, ¿no? No Claro, por irte a los Pirineos
dejas de estar estresado, ¿no? Porque, y menos cuando estamos emprendiendo, que el trabajo viene con nosotros allí donde estemos, pero sí que quizá pues salir y no escuchar el tráfico o dormir con ruidos o luces o tal, pues Claro, seguramente pues es uno de esos ingredientes del cóctel que te ayudan ayuda. La, el claro, estar. o sea, Ujú. la naturaleza ayuda mucho, pero sí, yo sí lo digo siempre, ¿no? O sea, que no hace falta que te vayas a vivir a un valle de los Pirineos Exacto, para estar exacto. bien, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay que aplicar. Esto Ujú, tiene que ver con mi camino personal, de que a mí, pues eso, me encanta la montaña y ujú, quería vivir cerca de esa realidad y quería ujú, vivir otras experiencias, ¿no? ujú. Pero realmente el estrés a mí me persigue igual, o sea que mi proyecto con el burnout pues va muy bien, cada vez tengo más cosas, o sea, yo tengo que saber gestionarme igual que hacía en Madrid. Lo que pasa es que, bueno, pues Exacto. a nivel laboral va cambiando el reto. Ujú. Carlos, llevamos ya 50 minutos. No vamos a alargarlo mucho más porque creo que hemos tocado los principales temas. Genial. Solo me gustaría pedirte un mensaje final para esas personas que, si vienen de tu comunidad o de la mía, es muy probable que cumplan ciertos requisitos de estos, de perfeccionismo, autoexigente, responsables, de querer ayudar, de estar quizá a aquellas personas que estén allí de, hostia, voy un poco sobrepasado, quizá tendría que frenar, ¿no? O sea, si ya se han pasado de frenada, que te contacten, que se apunten a tu newsletter y que Sí, ya hagan tu programa. Pero para aquellos que estén en un paso previo, ¿qué les dirías de sí o sí tenéis que sí, empezar ya esta noche a hacer algo? ¿Qué sí, dirías? sí. Mm, pues mira, diría que, que todo el mundo lo que tenemos que hacer, ¿no? Es pararnos cada día un minuto a pensar cómo está haciendo mi vida y está haciendo lo que yo quiero o no, ¿vale? Porque es que gran parte del problema con el burnout es como que vamos como en una especie de corriente que todos la seguimos, pues un poco pues como ovejas, ¿no? Como que es lo que todo el mundo hace, claro, y muchas personas no están viviendo como quieren vivir. O sea, a lo mejor este modelo de vida hiperproductivo está bien para el 5% de la población porque son así, les cuadra bien y lo viven bien, pero es que el 95% no, y estamos todos, ¿no? Como tú. Entonces es que es clave que tú te pares a pensar cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que sea tu trabajo y que empieces a ir en esa dirección, que de un día para otro no lo vas a cambiar todo, ¿no? Pero primero que te preguntes qué quieres, ¿no? Porque mucha gente ni siquiera sabe cómo quiere que sea su vida, cómo quiere que sea su trabajo. Y esa conciencia para mí es que es clave para empezar a salir. Y luego también, por supuesto, que lo de mi email diario, lo de mi newsletter, pues le puede ayudar a todo el mundo, ¿no? ¿No? O sea, es una divulgación, pues ya lo verá la gente, ¿no? Muy inspiradora, muy fácil, ¿no? Son emails muy breves para gente estresada, de 3 minutos al día. Y con eso yo también ayudo a la gente a hacer este trabajo que te acabo de decir, ¿no? A todos los días a ayudarte a pensar un poquito, a conectar contigo mismo, con tu vida. Así que bueno, todo el mundo está invitadísimo a eso. Que por cierto es en carlosenalmor.com, ¿vale? Ahí se pueden apuntar si quieren. Vale, ya dejaremos el link ahora aquí en los comentarios o en stories y así lo tienen. Genial. Pues tampoco estamos diciendo aquí que haya que hacer grandes cambios, ¿no? Que se apunten. De momento, el primer paso es apuntarse a tu newsletter y Sí, les pides 3 minutos al día. De ya momento, está. eso es lo que les pides, ¿no? Vale. Luego, lo que les digas en cada email ya se irá viendo. Pero el primer paso es apuntarse y dedicar 3 minutos ya mañana, ¿no? Porque es diario, Es ¿verdad? Este mail diario. es Ahora diario. si se apuntan ahora les llega el primer email, sorpresa, y les llega un test de burnout también para que sepan Ajá. sus Ah, niveles muy de estrés. interesante esto también para ver Ujú, en qué fase están, ¿no? eso Muy es. interesante. Ujú. Genial, Carlos. Oye, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo, con todas las personas que estaban por aquí, los que lo verán luego en replay, quien lo vea luego en replay que nos lo ponga en comentarios. Lo estoy viendo la grabación y así, pues Genial. quizá nos animamos a hacer otro y a profundizar en muchos temas que podríamos haber estado hablando aquí 3 horas, porque realmente pues es un tema que es que ya lo hemos dicho, ¿no? Que todos conocemos a personas que están en esos momentos de
más grado de estrés o menos. Por aquí veo también a algunas personillas, a Sara, que también, Sara, apúntate a la newsletter de Carlos, por favor, porque te irá súper bien. Genial. Y hay que hacer divulgación, ¿no? Como tú dices, aún se habla mucho en las noticias, pero nadie está dando realmente en las claves, los tips, la manera de salir. Y como tú has dicho, yo me quedo con esto también, se cura y en un tiempo relativamente corto. Sí, Un mes y haciendo medio, dos bien las meses, cosas. 3 meses, da igual, pero es un tiempo relativamente corto por todas las consecuencias que puede traer si realmente no lo tratamos. Eso es. Sí, Mil sí. gracias, Carlos. Un súper placer y estamos Gracias en a ti, contacto. Leonor. Un Gracias. gustazo. Un abrazo Hasta fuerte. siempre. Chao. Chao.